El mensaje de hoy es el apóstol Pedro, es lo que vamos a estar escuchando, y no solamente el apóstol Pedro, sino cuál fue su relación con Jesucristo, el Mesías, cuáles fueron las interacciones que él tuvo en ese tiempo que experimentó de vida con el Señor Jesucristo, y creo que podemos aprender muchísimo del apóstol Pedro, de su vida, de cómo el Señor lo transformó, de cómo el Señor trató con él, y creo que muchos nos identificamos mucho más con Pedro que por ejemplo con Pablo, quien fue una persona que el Señor apareció en su vida y tuvo una transformación radical de un momento a otro. Pero con Pedro fue un proceso diferente. Tomó una serie de pasos y de situaciones que tuvo que vivir para que llegara a ser justamente ese Pedro, esa roca que el Señor Jesucristo quería. Pero les pido que leamos toda la sección completa nuevamente. Dice así el versículo 13 de Marcos 3. Y subió al monte y llamó a los que él quiso. Y ellos vinieron a él y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Y quiénes fueron estos 12? Aparecen desde el versículo 16. Designó a 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananita y a Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos para que el Señor abra nuestros ojos y podamos comprender su palabra el día de hoy. Padre, te pido que por favor en esta mañana tú nos permitas de una manera especial comprender tu palabra a la luz de la vida del apóstol Pedro, y que podamos ser instruidos, que podamos ser edificados, Señor, que tú nos redargullas, pero que también nos animes al saber que tú a lo largo de la historia has escogido personas comunes y corrientes para hacer obras extraordinarias. Y te damos gracias porque lo sigues haciendo hoy en día. Te pedimos que nos bendigas, que nos guíes, Señor, y también oro por los niños, Señor, para que con cada semilla de la palabra que estamos poniendo en ellos semana tras semana, pronto vengan a la conversión, Señor, y pronto vengan a ser parte de tu reino. Oramos por los niños de nuestra congregación y te pedimos que esta iglesia sea una iglesia que cumpla con eso que un día le dijiste a los discípulos: dejad que los niños vengan a mí. Yo te suplico que esta sea una iglesia donde muchos niños vengan a salvación. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar estudiando entonces acerca de Pedro, y muchos de ustedes tienen conocimiento acerca de la vida de Pedro. Hemos escuchado, hemos visto películas acerca de Pedro, hemos escuchado perspectivas acerca de la vida de Pedro, pero vamos a ir desarrollando y viendo un poco qué nos dicen los evangelios acerca de este hombre, Simón, al cual se le cambió el nombre y se le llamó Pedro, que significa piedra o roca. Y es interesante que el Señor le cambia el nombre a Pedro y lo está llamando Petros, piedra, como una roca estable. Sin embargo, lo que vemos en la vida de Pedro es que la estabilidad no siempre fue lo que lo caracterizó. Pero es muy interesante que Jesucristo le cambia el nombre, no por lo que ve en Pedro en este momento, sino por lo que va a hacer con Pedro en el futuro. El Señor Jesucristo le pone un nombre no por las características que ve que tiene en este momento, sino por la obra transformadora de su gracia que va a hacer en él, y le pone ese nombre y lo llama Pedro. Pedro fue el líder en todas las listas donde se mencionan los 12 apóstoles. Siempre aparece como el primero de la lista. Su liderazgo fue prominente dentro de los apóstoles, y eso nos permite entender algo. La semana pasada vimos que la iglesia está llamada a tener un liderazgo plural. Sin embargo, en ese liderazgo plural puede existir un liderazgo dentro de ese liderazgo plural. Y es lo que sucedía dentro de los apóstoles. Había 12 apóstoles, pero había uno que era líder dentro de esos 12 apóstoles. Cuando tenemos los primeros relatos en Hechos, encontramos que no se paran los 12 apóstoles a hablar siempre, sino que comúnmente el que se para a hablar es ¿quién? Pedro. Pedro, en representación de ese liderazgo, habla delante de la congregación. Más adelante vemos que
Pedro tuvo una prominencia en la iglesia en Jerusalén. No solamente fue un apóstol, sino que en un sentido fue establecido como uno de los ancianos, uno de los pastores que estuvieron establecidos en esa primera iglesia en Jerusalén, donde habían otros apóstoles. Y cuando ustedes estudien con detalle el libro de Hechos, se van a encontrar que de un momento a otro Pedro tuvo una prominencia, tuvo ese liderazgo dentro de los ancianos de la primera iglesia, pero luego empezamos a ver un relevo. Empezamos a ver que Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, empieza a tomar una prominencia y a ser en un sentido líder dentro de esos ancianos de la iglesia primitiva ahí en Jerusalén. ¿Por qué pasó eso? Bueno, seguramente Pedro, por su edad o porque también tenía múltiples viajes misioneros, fue estableciendo otro liderazgo ahí en Jerusalén. Pero vamos entonces a ver la vida de Pedro en unos subpuntos. El número 1, Pedro fue un hombre común y corriente. Pedro fue un hombre común y corriente. Esta es una de las verdades más maravillosas y alentadoras en las Escrituras, que Dios sigue usando personajes comunes y corrientes. ¿Qué quiero decir con personas comunes y corrientes? Que el Señor comúnmente decide usar personas del común para hacer obras extraordinarias. Dios a lo largo de la historia ha escogido hombres que no tenían nada particular dentro de sí, en sí mismos, para que Él obrara y hacer obras maravillosas. Jesús no escogió a los atletas más destacados de la época, a esos atletas que podían haber en aquella época y que eran famosos o reconocidos. Tampoco tomó dentro de sus 12 apóstoles a personalidades de la vida pública de Israel. No escogió a los grandes políticos de la época, gobernantes. Tampoco llamó a reyes. No escogió a grandes pensadores o filósofos. ¿Quiénes encontramos en la lista de los 12 apóstoles? Personas comunes y corrientes. Y aquí aprovecho para hacer una cuña. Les recomiendo que se lean un libro que se llama Hombres o 12 hombres comunes y corrientes, del pastor John MacArthur. Ahí hay una descripción de los 12 apóstoles y cómo sus vidas comunes y corrientes fueron usadas para tener un gran impacto y establecer la iglesia cristiana como la tenemos hoy en día. Pero miren lo que dice Marcos 1:16. Regresen con sus Biblias unas páginas atrás. Marcos 1:16. Dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, está hablando el Señor Jesucristo, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Nos hacemos aquí una pregunta entonces al ver que Pedro era un hombre común y corriente. ¿Cuál era la labor o la tarea o la profesión de Pedro? Era un pescador. Era un pescador de peces, y Jesucristo un día lo apartó y lo llamó para que dejara de pescar peces y empezara a pescar ¿qué? Hombres, almas. Es una analogía, una metáfora para decir que el Señor estaba apartando a Pedro para que se dedicara a proclamar el evangelio y para que llamara personas al arrepentimiento y pudieran venir en un sentido a la red del reino de los cielos y fueran salvos. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué creen ustedes que Dios comúnmente usa para tareas extraordinarias personas ordinarias y normales? No personas tan destacadas, tan populares. ¿Por qué creen ustedes que Dios comúnmente usa personas que podríamos decirlo sin ser irrespetuoso, personas del montón? Sencillas. ¿Por qué? Bueno, quiero decirles la respuesta: para que Dios sea el único que pueda llevarse la gloria. La razón de por qué Dios decide usar personas comunes y corrientes para hacer obras sorprendentes es que Él es el único que merece la gloria. Y esta es la forma más adecuada para que Él sea glorificado. Les voy a poner una ilustración para que esto sea más gráfico. Este es un púlpito de madera sólida y muy pesado. Imagínense que de un momento a otro entrara por esa puerta un hombre bien musculoso, así bien fuerte, se le brotan así los músculos. No veo ninguno por acá con esas características, por eso tenemos que utilizar nuestra imaginación. Imagínense,
que llegara alguien así bien fuerte y llegara y con toda su fuerza, comúnmente hay que cargarlo entre varias personas, pero llegara ese hombre súper fuerte y lo cargara él solo y lo levantara. ¿Qué diríamos todos? ¡Wow! ¡Qué hombre tan fuerte! Que este sí hizo bien la tarea, ¿cierto? Ahora, imagínense el mismo caso, pero que entra un niño de 4 años, desnutrido, flaquito, y llega aquí y coge este púlpito y ni siquiera lo toma con las 2 manos, sino que lo toma con una sola mano y lo levanta. ¿Qué diríamos todos? Aquí está pasando algo sobrenatural, algo sorprendente, algo que no es normal. Y justamente ese es el punto de por qué Dios utiliza personas comunes y corrientes para obras extraordinarias, para que la única explicación que haya de lo que está pasando es que Dios está interviniendo. Eso es lo que Dios hace, lo que ha hecho con su pueblo a lo largo de la historia, y lo ha hecho múltiples veces. Y ustedes pueden pensar en relatos de las Escrituras: David, los profetas, hombres comunes y corrientes que Dios llama para tareas extraordinarias. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo para Dios. La gloria debe ser solo para el que la merece, y Dios es el único digno de esa gloria. Dios elige personas comunes y corrientes para que no quede duda de que el poder viene de Él. Y como dice el profeta: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Lo más hermoso es ver una persona que llega con su vida destruida a la iglesia, ver cómo es débil, ver cómo es un vil pecador, y Dios lo toma, pero antes de usarlo, el Señor empieza a limpiarlo y a quitar cosas de su vida y a restaurarlo y a sanarlo. Y creo que este ha sido el caso de muchos, yo me incluyo. Como el Señor, cuando nos trajo a la iglesia, veníamos con una vida rota y destruida, muertos en delitos y pecados, y Él lo que hizo antes de usarnos es empezar a limpiar, a quitar cosas en nosotros que no estaban bien, limpiarnos, y lo sigue haciendo. Pero por supuesto Él hace esa tarea de coger no lo más excelente, sino lo vil y menospreciado, para que toda la gloria se la lleve Él. Ninguno de nosotros somos dignos de ser exaltados, de ser glorificados. Esa es la obra que Él hace, para que solamente Él sea reconocido. El Señor coge un alma destruida, coge una persona que sus pecados lo tienen destruido y lo empieza a limpiar con cariño, lo disciplina, a veces duele, lo pone en orden y comienza a usarnos de maneras asombrosas. Eso es lo que el Señor hace en su iglesia, lo que ha hecho desde el principio y lo que sigue haciendo. Cuando las personas ven su cambio, su transformación genuina, y que no es algo que simplemente dura por unos meses, ¿sí? No fue un cambio momentáneo de una persona que llegó a la iglesia, estuvo emocionado por unos meses, estuvo viniendo y ¡ay, qué emoción! Sino que es un cambio prolongado que lleva años. ¿Cuál es la única explicación? ¿Qué es lo que pueden pensar esas personas que estuvieron alrededor, al lado de ese pecador que ha sido transformado completamente? Pues los que están alrededor tienen que decir: algo sobrenatural, algo fuera de él intervino. Y ahí es cuando a veces el testimonio de un creyente verdadero puede realmente empezar a impactar la vida de otros. Porque hay otros que dicen: esta persona tuvo un cambio completo. Y es posible que algunos de ustedes de pronto ni siquiera han conocido un cristiano verdadero en su vida. Es posible que algunos de ustedes, esto que les estoy hablando es como algo súper raro, porque están acostumbrados: bueno, no, cristiano, no, si dice que es cristiano, peor, dudo el doble. Pero no es lo que nos enseñan las Escrituras. Un creyente verdadero es alguien en el que Dios ha intervenido de manera poderosa y le ha cambiado la vida. Y por supuesto que eso empieza a impactar a los que están alrededor. Vemos la vida transformada de esta persona y solo queda decir: gloria a Dios. Pero también, ¿saben a quién ayuda ver esta obra sobrenatural de Dios? Nos ayuda a nosotros mismos. Porque usted se conoce y sabe la obra que ha hecho Jesucristo en su vida. Y usted sabe de dónde lo sacó, del pozo donde usted estaba, de dónde lo rescató el Señor. Y usted puede decir: gloria a Dios, yo no hubiera podido hacer esto por mí mismo. Y tal vez algunos de ustedes están aquí sentados y dicen: no me ubico en ninguna de las anteriores.
Porque tal vez usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo realmente. Tal vez usted no se ha arrepentido de sus pecados. Usted asiste tal vez a una iglesia casualmente, de vez en cuando lanza una oración aquí y allá, pero mi pregunta es, ¿ha sido usted transformado por la gracia de Jesucristo? ¿En su vida hay un antes y un después de Cristo? ¿O usted tampoco sería capaz de decir cuál es mi antes y después de Cristo? Dios usa hombres y mujeres débiles que un día oyen el llamado, ven y sígueme, y ellos dejándolo todo, lo siguen, cuéstele lo que les cueste. Ese es el llamado al discipulado. A veces hay personas que están demasiado, no, lo que me cuesta el ministerio, o esto va a ser demasiado difícil, demasiado estresante. ¿Qué es demasiado estresante? ¿Servir al Señor Jesucristo en lo que me deje hacer? Él nos capacita. Número 2, Pedro experimentó la bondad de Jesús en múltiples oportunidades. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Aquí tenemos parte de cómo empezó a experimentar la bondad de Jesús el apóstol Pedro. Experimentó una sanidad física dentro de su familia. Jesús llamó aparte varias veces a Pedro para que fuera en misiones especiales o en momentos de intimidad particular con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Marcos 5:37. Marcos 5:37 dice así: y no permitió que nadie fuera con él, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vayan más adelante al capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo un día se llevó a Pedro y a otros de los más cercanos y se transfiguró, en un sentido, mostró su gloria completa, les mostró que Él era Dios. Y no se llevó a todos los discípulos, a la multitud, no se llevó ni siquiera a los 12 apóstoles, sino que se llevó a Pedro y a Juan y a su hermano, para que estuvieran en ese momento especial. Pedro experimentó la bondad particular de Jesucristo en su vida. ¿Recuerdan también qué fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo estuvo caminando sobre el agua? Y ya conocemos un poco y podemos empezar a conocer un poco de la personalidad de Pedro. ¿Cuál era Pedro? Pedro era el que siempre hablaba de primero, el que tenía esa actitud de ir a comenzar la conversación. Y cuando el Señor Jesucristo viene caminando y él se da cuenta que es Jesucristo, ¿qué le dice Pedro? No solamente se emociona porque Jesucristo viene caminando y no era un fantasma, sino que le dice, yo también quiero ir y caminar en el agua. Y el Señor Jesucristo le da el privilegio de caminar sobre el agua. Pedro experimentó mucho de la bondad de Jesucristo. Pedro fue un discípulo que fue discipulado de manera íntima por Jesús. Además tuvo el privilegio de ser uno de los líderes prominentes dentro de los apóstoles. Se caracterizaba por hablar rápido, era impulsivo. ¿Recuerdan lo que sucedió antes de que capturaran al Señor Jesucristo para morir en la cruz? ¿Qué hizo Pedro? Impulsivo, sacó la espada y le cortó la oreja a alguien. Y muchos comentaristas han dicho que realmente no estaba apuntando a la oreja. Estaba apuntando a otro lado, pero le dio en la oreja. Ese era el Pedro, impulsivo, fuerte, atrevido algunas veces. Ese era el carácter de Pedro, pero pudo experimentar de manera especial la bondad de Jesús. Número 3, Pedro fue un discípulo inestable inicialmente. Pedro fue un discípulo inestable. Y cuando hablo de inestabilidad, no hablo de alguien que estuvo entre las dudas de fe en Jesucristo. No estamos hablando de una persona que era como una ola de mar, que a veces pensaba, bueno, sí, de pronto sí es el Mesías, de pronto no es, que iba y venía, que tenía una relación casual con Jesucristo. No, más bien tenemos un hombre que caminó en fe, pero que tuvo que experimentar varias sacudidas antes de llegar a ser formado el hombre que Dios quería formar en él. Un hombre que creía fielmente, que tenía un amor profundo por Jesucristo, pero que tuvo varias sacudidas en el camino.
¿Cuáles fueron esas sacudidas? Entonces Jesús lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En uno de los evangelios se relata cuando el Señor Jesucristo le cambió el nombre, que significa roca, y las rocas son fuertes, son estables, son fuertes, una roca se caracteriza por estar siempre como está. Una roca nunca está variable, no es maleable como la plastilina. Y cuando el Señor Jesucristo le está diciendo que ahora Él es una roca, o que va a ser llamado roca, quiere decir que va a ser un fundamento, parte de ese fundamento que el Señor iba a poner para la iglesia. Pero no siempre fue esa roca. Él tuvo que enfrentar muchas situaciones donde tuvo inestabilidad. No siempre fue la roca a la cual fue llamado a ser. Acompáñenme a Juan 6:66. Juan 6:66 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí hay una situación donde Jesucristo les está hablando en Juan capítulo 6, y les está hablando de que solamente vienen a Él, a Jesucristo, los que el Padre ha traído. En un sentido está hablando de la elección soberana de Dios. Y algunos, después de esa enseñanza que hicieron, se empezaron a ir. Y el Señor Jesucristo lo confronta con un discipulado radical y le dice: ¿quieren acaso ustedes irse también? Le dice a los discípulos cercanos, les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y en el versículo 68, Pedro le contesta. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no era un hombre pusilánime ni afeminado, sino que hablaba a veces fuerte y radicalmente a sus discípulos. A veces tenemos las imágenes de Jesucristo en su discipulado como lo hemos visto en las películas, ese hombre con el pelo largo y que habla así, todo suave, pero realmente no es lo que encontramos de él en los evangelios. Encontramos un hombre que les hablaba fuertemente a sus discípulos, a estos hombres que estaba preparando. ¿Y cómo les habló en ese momento? ¿Ustedes están pensando también abandonar? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora miren lo que dice Mateo 14:29. Y él dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí estamos encontrando todas esas inestabilidades que tuvo Pedro en algún momento, que hicieron parte del discipulado que estaba haciendo Jesucristo con él, formándolo. Fue un hombre que por un momento estuvo viendo a Jesucristo, caminó sobre el agua, pero un momento dejó de ver a Jesucristo y empezó a ver el agua y la tormenta, y cuando dejó de ver al Señor Jesucristo, se empezó a hundir. Cuando empezó a dudar, se empezó a hundir. Y el Señor lo exhortó por su falta de fe. Dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Dudaba por momentos, era inestable, pero tenía algo muy claro, y era que Jesucristo era el Mesías. Regresen a Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos 8:27 dice así: y salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Él pudo reconocer que Jesucristo era el Mesías. Es como si le estuviera diciendo: tú eres el único que puede perdonar mis pecados, tú eres el único que puede curar mis inestabilidades, el único que puede curar mi falta de disciplina. Tú me has visto vivir, sabes mis faltas, y tú eres el único en el cual tengo esperanza. Y de otra manera también Pedro ya había conocido la vida perfecta de Jesucristo y podía entender: este es el Mesías en el que puedo ser perdonado y rescatado completamente.
Pedro tenía otra tendencia, y es que aparte de su inestabilidad que tuvo en algunos momentos, tuvo mucho ímpetu y era una persona que hablaba rápidamente. Podríamos decir ese tipo de personas que no piensan antes de hablar algunas veces, que dicen la palabra, dicen lo que iban a decir y después dicen, ¿yo por qué dije esto? ¿Sí? Miren lo que dice Juan capítulo 13. ¿Recuerdan esa escena cuando el Señor Jesucristo se inclina y empieza a lavar los pies de sus discípulos? Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, está hablando de Jesucristo, y tomando una toalla se la ciñó, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomándola una toalla se la ciñó, y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús le respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Este es Pedro, el Señor Jesucristo está lavando los pies de los discípulos, llega el turno de Pedro y Pedro todavía tiene ese impulso de pensar que él es el que tiene la razón y quiere aún corregir al Señor Jesucristo. Vamos a ver más escenas de estas, pero le dice, no, tú no me lavarás los pies, seguramente mostrando algo de reverencia, pero no entendiendo que el Señor Jesucristo era el que sabía que era lo que había que hacer, y le dice, no me lave los pies. El Señor Jesucristo le dice, bueno, si yo no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Realmente hay una analogía y una simbología de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y era la limpieza del perdón de los pecados. Y Pedro, entonces cuando ya entiende, le dice, entonces no los pies sino todo, lávame de pies a cabeza. Era impetuoso, hablaba a veces más de la cuenta. ¿Recuerdan en otra ocasión que Pedro también quiso impedir que el Señor Jesucristo fuera a la cruz? Eso sucedió en Marcos 8:31. Y es impresionante cuando pensamos en estas escenas. Ustedes saben lo que había vivido Pedro con el Señor. Lo había visto multiplicar panes y peces. Lo había visto calmar las tormentas. Lo había visto que hablaba con autoridad y las multitudes lo escuchaban. Y Pedro aún tenía la osadía de decirle al Señor qué era lo que tenía que hacer. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte a Jesucristo y comenzó a reprenderle. ¿Quién está reprendiendo a quién? Pedro al Señor Jesucristo, al Dios del universo. Y nos podemos imaginar la escena, Pedro como, Señor, necesitamos hablar, hay algo que no estás entendiendo bien. Empezó a reprenderle. El versículo 33 dice, mas él, el Señor Jesucristo, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Cómo debió haber quedado Pedro? Fue a reprender al Señor, pero el Señor le dijo, apártate de mí porque estás cumpliendo los propósitos de Satanás. Realmente estás haciendo la acción más satánica del mundo. Estás aconsejándome que yo, el Mesías, no vaya a la cruz y muera por los pecados de la humanidad. Por supuesto, Pedro, ¿qué estaba haciendo? El consejo de Pedro es, no sufras. Pedro por un momento, por unos minutos, fue un predicador de la prosperidad. Realmente no te expongas al sufrimiento, al dolor. Realmente ya pronto te van a coronar como rey y nosotros los 12 podemos hacer parte del ministerio principal del rey. Y Pedro estaba bien entusiasmado con eso y le dice, creo que esa parte ya no está tan sabia. Y el Señor lo reprendió. Y a veces pensamos en Pedro y decimos, qué necio, pero ¿cuántas veces no somos nosotros así en nuestras oraciones, dictándole al Señor lo que tiene que hacer? Porque nosotros somos tan sabios que le decimos lo que Él tiene que hacer. Satanás, por supuesto, tenía en la mira a Pedro y sabía que era un hombre que podía causar un gran impacto en las manos de Jesús y quería destruirlo, sacarlo de combate. En Lucas 22:31
el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor Jesús un día le dijo a Pedro que Satanás lo estaba pidiendo para probarlo fuertemente. Satanás quería sacudir a Pedro. ¿Y nosotros qué hubiéramos dicho? ¿Que cuál debería ser la respuesta del Señor Jesucristo a Satanás? No lo toques. Este es el líder de los apóstoles, no lo toques. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Miren el versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Satanás te está pidiendo para zarandearte y yo le di permiso. Pero he pedido para que tu fe no falte. Y una vez que vuelvas, confirmes a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir aún contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vayan a Marcos 14, 27. Y hoy estamos de un versículo a otro, porque estamos tratando de encontrar todos esos momentos donde Pedro tiene una interacción con Jesucristo. Y Jesús le dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Que hemos visto que Pedro es un hombre común y corriente, que Pedro experimentó la bondad de Jesucristo en su vida, pero Pedro también tuvo un discipulado personal con Jesucristo. Y lo formó en medio de sus inestabilidades. El gran apóstol Pedro, que seguramente fue la influencia para que Marcos escribiera este evangelio. Ese es el gran apóstol Pedro. Y finalmente tenemos algo que podemos enfatizar de la vida de Pedro. Pedro fue un pecador arrepentido y restaurado por Jesucristo. Pedro fue un pecador arrepentido y restaurado por Jesucristo. Miren lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después de los que estaban allí, volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y al instante el gallo cantó por segunda vez. Y entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo? Se echó a llorar. Pedro lloró amargamente. Y aquí lo que tenemos con estas lágrimas que ustedes ven en ese último versículo, en el versículo 72, lo que encontramos son las lágrimas de un discípulo verdadero. Estas son las lágrimas que se debieron haber sentido en el reino de los cielos, porque eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Estas son lágrimas de arrepentimiento por haber traicionado a Jesucristo. Estas son lágrimas de uno que desde el vientre de su madre viene con una naturaleza pecaminosa y todo lo que hace una y otra vez es pecar. Estas son las lágrimas de uno que dice: aunque quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Aunque hace unos días estuve diciendo que no te negaría, ahora estoy como un cobarde negándote 3 veces. Estas son esas lágrimas de este discípulo. Estas son las lágrimas de uno que se duele, no porque su vida sea complicado por el pecado, sino que estas son las lágrimas de uno que llora porque dice: estoy defraudando al ser que más me ha amado en el universo. Esas son las lágrimas de Pedro, que se había sentido completamente amado por Jesucristo, que había recibido la bondad de Cristo una y otra vez y ahora lo está defraudando.
está pecando contra Jesús. Estas son las lágrimas de un hombre lleno de debilidad, pero está completamente cautivado por Jesucristo. Llora porque se da cuenta que no es digno. Llora porque aunque lo intentó todo y pensó que sería el más valiente de los 12, fue el primero que fue y lo traicionó. Llora porque Dios mismo lo estaba quebrantando para hacerlo más útil. Y llora porque ama profundamente a Jesucristo y le duele haberlo traicionado. Y realmente este es el punto diferencial entre un discípulo verdadero de Jesucristo y uno que no lo es. ¿Sabe que hay muchas personas que se duelen porque su pecado les está dañando su vida? Hay personas que cometen pecados y lloran y se lamentan porque eso les está dañando su comodidad en este momento. Lloran porque su pecado les está dañando el matrimonio. Entonces, claro, se lamentan por las consecuencias temporales que están teniendo. Lloran por una mala decisión financiera. Entonces tomaron una mala decisión financiera, están sufriendo las consecuencias y lloran y se remuerden por eso. Pero hay una gran diferencia. Un discípulo verdadero no llora por su pecado principalmente por las consecuencias temporales que está teniendo. Un discípulo verdadero llora porque ha traicionado a Jesucristo y le duele profundamente su pecado. Ustedes tienen en sus boletines que hoy iba a hablar de Pedro y Judas, pero solamente vamos a alcanzar a hablar de Pedro. Pero hay un contraste muy particular entre Pedro y Judas, porque Judas también traicionó al Señor. Es más, la traición de Pedro y la traición de Judas son muy similares en muchos sentidos, pero los dos tomaron sendas diferentes. Los dos traicionaron a Jesucristo, los dos lo negaron. Uno lo vendió y el otro se avergonzó y lo negó. Pero los dos tienen rumbos diferentes. Tan tienen rumbos diferentes que uno está en gloria en el cielo eternamente y el otro está en el infierno eternamente pagando por sus pecados. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Pedro amaba a Jesucristo y se dolía porque su pecado era haber traicionado, mientras que Judas se dolía por la maldad que había cometido y simplemente tuvo un remordimiento que le dolía y lo hacía llorar. ¿Y qué hizo? ¿Se arrepintió? No, fue y se suicidó, porque su dolor era tan fuerte que no quiso buscar gracia, sino que se mató a sí mismo. Hay un dolor que guía vida cuando nos guía al arrepentimiento, pero hay un dolor que guía a la depresión hasta la muerte. El dolor por nuestro pecado tiene que ser un dolor que guía al arrepentimiento, a buscar a Jesucristo, a buscar de su gracia. Y ese fue el dolor que experimentó Pedro. Pedro fue un pecador que fue restaurado por la gracia de Jesucristo. Después de la traición, parece ser que Pedro quedó tan desanimado que regresó a la pesca. Seguramente pensó, se vio a sí mismo y dijo, bueno, ya pasó. El Señor me estuvo entrenando por un tiempo, me estuvo preparando, pero tal vez ya no hay esperanza. Y hay unos pasajes donde dice que Pedro volvió a la pesca y no solo fue a la pesca, sino que se llevó a los otros discípulos a pescar. Es Pedro, el que tenía que ser pescador de hombres, que se está regresando atrás a decirle a los otros apóstoles, vamos a pescar de nuevo, ya no hay nada que hacer. El Señor había ido a la cruz, había pagado por el pecado de Pedro y había resucitado. Y acompáñenme a Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Está el Señor resucitado. Y viene en el versículo 5. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis la pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba
le dijo a Pedro: es el Señor. Imagínense la emoción. Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. O sea, ni siquiera no podía esperar cuando vio que era Jesucristo. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, pero Pedro no. Pedro se bajó, se lanzó de la barca y dijo: yo voy rápido. Porque no estaban lejos de tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Y Simón Pedro subió a la barca y sacó de la red a la tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que el Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y miren el versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, se acabó el desayuno y no habían tenido esa conversación, y el Señor Jesús ahora dice, lo lleva aparte y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, haz la tarea que yo te mandé a hacer. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, haz la tarea que te llamé a hacer. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque era la tercera vez que le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué está pasando aquí? El Señor, en una manera, recordándole esas 3 traiciones y preguntándole: ¿me amas? ¿Me amas? Y realmente esa es la pregunta que el Señor le hace a cada uno de sus discípulos. ¿Realmente amas a Jesucristo? Es impresionante porque Pedro está ahí en esa escena y la primera vez le dice: bueno, tú sabes que te quiero. Pero seguramente está pensando: pero yo te traicioné hace unos días. Pero no puede decir otra cosa porque está completamente cautivado por Jesucristo. Y lo único que puede decirle es: claro que te quiero. Y se lo dice 1, 2, y a la tercera vez, ya que termina diciendo Pedro: ¿sabes qué? Tú me preguntas que si te quiero, y si miro mi vida, pareciera que no, pero tú lo conoces todo, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo, tú sabes que estoy dispuesto a hacerlo todo, así seas de inestable, así sea así de indisciplinado, así te haya negado 3 veces, tú sabes que te amo, Señor Jesús, y es lo único que tengo, y no tengo a dónde más ir, y solo tú tienes palabras de vida eterna. Finalmente Pedro, a lo único que tiene que apelar es a la omnisciencia de Dios y decirle: Señor, si me miras a mí, pareciera que no te amara, si miraras mi vida, pareciera que no te amara, pero tú sabes que te amo. ¿Y qué le termina diciendo el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose en esa conversación, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que estaba en la cena y que se había recostado sobre el pecho de Jesús, y le había dicho, y le dijo al Señor: ¿quién es el que te va a entregar? Y en el versículo 21 dice: Pedro, al verlo, le dijo: Señor, ¿y este qué? El Pedro sigue el mismo Pedro en un sentido. Acaba de tener esta escena con el Jesucristo, ya están regresando y aparece Juan, el discípulo amado, y Pedro empieza a preguntar: ¿y este qué? ¿Por qué está acá? Es interesante que aún
aunque el Señor ha hecho una obra en Pedro, lo está volviendo la roca, ese Pedro necesita discipulado el resto de su vida hasta que llegue la gloria. Va a seguir siendo tratado. ¿Cómo le contesta el Señor Jesús? Jesús le dijo, y si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? En otro sentido, ¿a ti qué te importa lo que yo hago o lo que yo decido? Si yo quiero que Él se quede conmigo. Otra vez Pedro. Es algo que no pensaba mencionar, pero hay algo muy interesante de lo que Dios hace en el discipulado con nosotros. Y es que Él nos transforma, pero en un sentido, el Santiago antes de Cristo y después de Cristo es un Santiago con unas características que Dios hizo. El Andrés, el Jairo, el Brando, el Paul, son los que Dios hizo con unas características que Él transforma y quita el pecado de nosotros, pero hay formas en que somos. Aquí no se busca una especie de iglesia de robots, todos que actúan igual. No, todos tenemos dones, talentos, habilidades diferentes, y Pedro siguió siendo el mismo Pedro, con esa misma audacia, con esa misma valentía, pero ya no para reprender a Jesucristo, ya no para decirle al Señor que no fuera a la cruz, sino que esa misma valentía, esa misma audacia que algunas veces fue tonta y necia, terminó convirtiéndose en ser la valentía que después se para y habla y 3,000 almas se convierten. Esa misma valentía con la que termina su vida, ese hombre, pero ahora transformado por la gracia. La Biblia no nos habla mucho de la esposa de Pedro, casi nada, pero se dice que la esposa de Pedro fue martirizada y Pedro vio cómo se llevaban a su esposa para que la mataran por el testimonio de Cristo. ¿Y saben qué le dijo Pedro, según lo que dicen los historiadores, a su esposa? Le decía, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Finalmente Pedro también fue sacrificado, fue martirizado por su testimonio por Cristo. Cuando una época le estuvo diciendo a Cristo que no fuera a la cruz, él mismo fue crucificado. Pero ¿saben qué dijo Pedro? Yo no soy digno de ser crucificado igual que mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y dicen los historiadores que Pedro murió crucificado de cabeza. Terminó siendo la roca que el Señor había profetizado que sería. No por él, no porque era un superhombre, no porque era súper hábil, no porque era súper firme, sino porque la gracia de Jesucristo obró en él. Y eso nos recuerda la canción que cantamos hace unos minutos y cantaremos en unos minutos más. Cuando llegue el final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Ese es el testimonio de Pedro, un hombre común y corriente elegido por Dios, un hombre que experimentó la bondad de Jesús, un hombre que vivió un discipulado radical con Jesús y un pecador arrepentido y restaurado por Jesús. Pero sobre todas las cosas, Pedro siempre me recuerda la necesidad de ser discípulos que realmente están enamorados de Cristo. Y quisiera terminar esta mañana meditando en eso. Y vamos a tener la Santa Cena en unos minutos. El primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Pero recordándonos esto, ¿amo realmente a Jesucristo? O si lo pusiéramos en palabras literales del Señor, ¿me amas? ¿Me amas? Oremos.